Hola, hola. Bueno, ya hemos escuchado bastante de Deep Learning para procesamiento de lenguaje natural. Esta ya va a ser la última charla y ya ahora vamos a traer la pizza y un poco más de cerveza para que puedan comer también. Eh, yo sé que ya hay hambre. ¿Quién, antes de la anterior charla, quién ya había escuchado sobre redes neuronales o sobre Deep Learning? ¿Ok? Y mantengan la mano levantada. ¿Y quiénes de ustedes entienden cómo funciona? Ok, bastantes menos. Bueno, ya pueden bajar las manos. Eh, antes de entender Deep Learning, hay que entender que Deep Learning es un área, un campo dentro de Machine Learning. Machine Learning lleva siendo investigado desde los 60 realmente. Recién lleva siendo exitoso en los últimos 10, 15 años, aunque había algunas aplicaciones anteriormente. Machine Learning, aprendizaje de máquina, es la ciencia de que las computadoras puedan aprender sin ser programadas explícitamente. Con programación convencional nosotros decimos a la computadora qué tiene que hacer, de qué manera actuar. Machine Learning, la idea es de que la computadora o el programa, el agente, aprenda a partir de datos o a partir de su propia experiencia. Y Deep Learning es un campo dentro de Machine Learning que también lleva siendo investigado desde los 80s, pero recién lleva 4 años o 5 años como mucho siendo extremadamente exitoso. Y todas las noticias que seguramente han visto en Facebook, y en Wired, y en TechCrunch, y en todo eso, de las cosas que ha hecho inteligencia artificial, el 90% de los últimos años ha sido Deep Learning y redes neuronales. Entonces, vamos a empezar con un poco de Computer Vision. Ya hemos en una charla, así que ya han entrado en calor en el tema. Entonces, nosotros vemos una imagen en muy baja calidad, hasta la izquierda, que es una foto de Lincoln, ¿no? Bueno, un dibujo muy pixeleada, ese es el punto. La cosa es de que nosotros lo vemos así, pero una computadora no ve eso. Una computadora ve lo que está hasta la derecha, números. Si es negro va a ser 255, si es blanco va a ser 0. Y de acuerdo a eso, bueno, esta es una imagen en blanco y negro, ¿no? Solo hay 255 opciones. Pero el punto es que la máquina no va a ver esa foto, ¿no? La máquina va a ver solo los números. Entonces, al final, las imágenes suelen ser matrices. Si es rojo, blanco y verde, pues es una matriz con más dimensiones y puede tener más dimensiones según sus propiedades, pero una imagen siempre es un número. ¿Y qué podemos hacer con esto? Uno de los problemas más típicos de manejo de imágenes es clasificación. En clasificación lo que queremos es simplemente agarrar una imagen o un texto y decir a qué clase pertenece o dadas varias clases, pues la probabilidad de que pertenezca a cada una de esas clases. Pues en este caso lo que dijo es que lo más seguro es de que sea Lincoln con un 0.8 de probabilidad, pero tal vez es Washington y probablemente no, pero Jefferson u Obama. Ese es un problema de clasificación, en el que tenemos varios grupos y dado una imagen o dado un texto decimos pertenece a esta clase. Si le damos un texto podemos decir esta persona está feliz o esta persona está triste. Ese es otro ejemplo de clasificación. Y así como lo dije, parece muy sencillo, pero la verdad es que visión por computadora es extremadamente difícil porque la computadora solo recibe esos números y esos números pueden representar la misma cosa y ser completamente otro número. Por ejemplo, en variación del punto de vista, la hasta arriba a la izquierda, es la misma imagen desde diferentes perspectivas y vamos a creer que nuestro modelo lo clasifique como la misma cosa, pero los números, los píxeles van a ser completamente diferentes porque está de otra manera. Lo mismo pasa con la iluminación. Como les dije, los números van a ser muy altos si está cercano a negro, pero tal vez hay mucha iluminación en la foto, por lo cual se va a ver más blanco y por lo tanto los píxeles van a tener un valor mucho más bajo. Y aún así seguimos representando la misma cosa. Variación de escala, este es un poco obvio. Deformación suelen ser cosas que no están en sus posiciones naturales o normales. Ahí está el caso del gato todo enrollado, pero puede ser todo tipo de cosas. Oclusión, por ejemplo, es que solo se vea una parte de la imagen. Confusión de fondo es una imagen y atrás que está el mismo fondo, por ejemplo, no sé, una cebra en un lugar camuflándose, ¿no? Y lo último, variación entre clases, que ahorita lo vamos a ver un poco más a detalle. Entonces, primero, Deep Learning, o sea, esto es visión por computadora. Ahora vamos a ver cómo funciona Deep Learning para Computer Vision. Y voy a empezar con este video, que es un ejemplo. ¿Sí se llega a ver bien? ¿No? Bueno, arriba a la izquierda lo que está diciendo en tiempo real mientras va analizando el video es qué es lo que estoy viendo y con qué probabilidades. Entonces por ahí está diciendo que está jugando básquetbol y ahí está diciendo que están jugando básquetbol en silla de ruedas, ¿no? Con 0.7 de probabilidad. Eso es algo que se puede hacer con redes neuronales. Otro ejemplo, dos problemas muy comunes en Computer Vision es detección y segmentación.
Así, de manera simplificada, detecciones en una imagen detecta todas las cosas que hay en ella. Entonces, por ejemplo, en este caso, en el caballo, está seleccionando el caballo, está seleccionando a la persona encima del caballo, el coche y ese tipo de cosas. Segmentación es un poco más interesante y más complicado porque lo que hacemos no es decir que haya en la imagen, sino es segmentar la imagen en sus diferentes clases. Entonces, por ejemplo, para un coche autónomo, vamos a querer que separe la carretera por donde se puede mover, otros vehículos, peatones, todo tipo de cosas, ¿no? Ese es un ejemplo de segmentación. Este es uno más interesante, este es subtitulado de imágenes, y es algo que podemos hacer con redes neuronales. Le vamos a dar la imagen a la red neuronal, solo la imagen, la red neuronal no tiene otra información, y esta te va a poder subtitular la imagen, te va a poder describir qué es lo que está ocurriendo en la imagen. Y si lo piensan, hace 2 años no estábamos ni cerca de esto. Y ahora esto es algo que ya se está haciendo y hay compañías, incluso aquí en México, que se están intentando meter en esto, que tienen tal vez cientos de miles de imágenes y le quieren poner etiquetas para describir qué es lo que está ocurriendo en ellas. Y es algo que se está trabajando, no es algo así utopía. Van a decir, bueno, pues ¿para qué sirve eso? ¿Solo coches autónomos? Y no, la respuesta es no. También sirve para medicina. Un ejemplo muy interesante que me gusta mucho es de un señor llamado Sebastian Thrun. Él fue de los fundadores de Google X, de los coches autónomos, fundó Udacity, que es una compañía de cursos en inglés de computer science, de computación, y él se metió en un proyecto, él también es profesor en Stanford para hacer más cosas, pues logró hacer una investigación en la que solo con una foto de alguna lesión de la piel te da la probabilidad de que tengas un tumor, o bueno, de que tengas un cáncer maligno. Y dicen, bueno, seguramente la probabilidad es muy baja. Pues resulta que lo hizo mejor que los doctores de Stanford. Y no significa que ahora a partir de esto vamos a basarnos en una red neuronal para saber si tenemos cáncer o no, pero es una excelente herramienta que puede asistir a doctores, ¿no? Que tal vez hay cosas que se les pasaron por alto y tal vez con una simple foto puede decir cierta probabilidad de que esa persona tenga cáncer. También sirve, y eso ha sido algo en lo que se están metiendo muchas compañías de biotecnología, para descubrir drogas, medicinas más bien. Entonces hacen investigación, perdón la traducción, hacen investigación y las redes neuronales van a proponer medicinas, nuevos medicamentos. Es decir, bueno, ¿por qué esto es impresionante? Visión es una de las tareas más complicadas que pueden hacer las computadoras. Hasta hace 20 años la gente decía que eso nunca lo íbamos a lograr. Y para que tengan una idea, con una imagen de baja resolución, o sea, de baja resolución, podemos tener 2 a la 524.288 imágenes posibles, o sea, muchísimas. Y en comparación, solo hay 10 a la 24 estrellas en el universo. O sea, hay demasiadas posibilidades de imágenes y es algo súper retador, no es así tan sencillo, ¿no? Siguiente es la variación entre los objetos. Habíamos visto antes iluminación, escala, ese tipo de problemas. Un objeto puede ser el mismo, pero de diferentes perspectivas, visto de otra manera. Y luego hay variación semántica. Una es variación entre la misma clase. Por ejemplo, puede haber una clase de un perro, pero hay muchos perros que se ven completamente diferentes. Hay perros que se parecen más a un caballo que a un chihuahua, ¿no? Entonces, pues esa es la diferencia entre una clase. Igual los coches, hay coches que pueden ser de muchas maneras diferentes. Y luego está la parte de superposición de clases. Eso quiere decir que hay varias clases que se parecen. Entonces no sabemos acá si es un chihuahua o es un muffin, por ejemplo. Y parece muy chistoso, y lo es, pero hay muchas otras maneras en las que una red neuronal se puede romper justo porque hay objetos que se parecen a otros. Entonces podemos pensar que ahí no hay nada o que ahí es solo un pájaro pasando y en verdad era un niño y si es un coche autónomo lo acabas de atropellar. Entonces es algo que hay que tener como mucho cuidado porque las redes neuronales también fallan. Hacen cosas increíbles, pero también tienen un rango de error que si no está bien hecho puede llevar a errores muy fuertes. Ahora vamos a ver Deep Learning en robótica, sí, brevemente. El más común son los coches autónomos. Y Deep Learning, antes los coches autónomos eran sobre todo técnicas de Computer Vision y en los últimos años han metido mucho técnicas de Deep Learning para Computer Vision, para visión por computadora. Y no significa que ya todo lo hacen redes neuronales, pero sí es una herramienta que apoya a los coches autónomos. Este es uno interesante en el que hay un robot que está intentando hacer una tarea. Tú no le dices qué tiene que hacer, el robot solo lo está intentando y tú le vas a decir lo hiciste bien o lo hiciste mal. Y en cada iteración este robot lo va a ir haciendo mejor. Ahí está siendo entrenado para meter cosas en una caja. Van a decir, bueno, ¿eso para qué sirve? Pues ese robot, después de mucho entrenamiento, acaba de aprender a hacer tareas sin tú decirle cómo las tiene que hacer, las acaba de aprender.
ya sabe cómo limpiar un tenis, ya sabe cómo poner perchas, tareas domésticas. Y eso sin tú explicarle cómo poner una percha. El robot lo acaba de aprender a partir de su propia experiencia y de equivocarse. Y uno que no es realmente robótica, que es de juegos. ¿Conocen DeepMind? Bueno, DeepMind era una startup en Inglaterra muy fuerte en la parte de inteligencia artificial, sobre todo redes neuronales, pero ha hecho unas aplicaciones muy interesantes. Alphabet lo adquirió ya hace unos años, de todos modos mantiene ahí su independencia, siguen haciendo ahí su propia investigación. Y una de las cosas más interesantes que hicieron fue una red neuronal que aprendió a jugar juegos de Atari sin explicarle las reglas del juego. Lo interesante es de que esta red neuronal no solo sabe este juego, sino que puede jugar 49 juegos, 80 juegos, no recuerdo, pero la mayoría de esos juegos los hace mejor que una persona normal. Y esa red nunca le dijiste cuáles son las reglas, nunca le dijiste cómo es el juego, simplemente lo aprendió a partir de su experiencia, de que la computadora le dijera, te equivocaste, o lo hiciste bien. A partir de eso se llama aprendizaje por refuerzo, y a partir de eso la red neuronal va aprendiendo. ¿Por qué es impresionante? En robótica hasta hace pocos años solemos utilizar ambientes controlados, posiciones predecibles, tareas estándar, como una fábrica. Los robots solo hacen una tarea, ¿no? Tal vez ensamblar una caja, cosas por el estilo. En la vida real hay mucha incertidumbre. Un coche autónomo hay infinitas posibilidades con las cosas que se pueden encontrar. Y en esa incertidumbre queremos que los robots se puedan estar manejando. Los ambientes cambian y algo que nos permite Deep Learning, por un lado, es de que un robot aprenda de un humano, de observar un humano. Entonces, si yo hago como, no sé, un plato, aquí cocino un plato y el robot me está observando, luego el robot lo va a poder replicar sin yo realmente programar nada. La otra es que los robots aprendan, como en los videos anteriores, de su propia experiencia, de prueba y error. Y en la parte de juego, como Go o el juego de Atari que les mostraba antes, primero es muy retador. La gente decía que nunca vamos a poder ganar, ninguna computadora nunca iba a poder ganar en ajedrez. Y eso ganó en los 90s. Pero luego dijeron que eso no era inteligencia artificial. Y dijeron que Go, que es un juego de mesa tipo ajedrez, pero muchísimo más complejo, a cientos de escala más complejo que el ajedrez, pues hace 2 años o el año pasado, no recuerdo bien, creo que fue hace 2 años, DeepMind logró crear AlphaGo y ganó en este juego, ¿no? Y ahora sí la gente dijo, bueno, no, sí es inteligente. Bueno, Michelle ya nos habló un poco de procesamiento de lenguaje natural. Las dos tareas más comunes suelen ser speech recognition y procesamiento de lenguaje natural como tal, así puro, pero hay otras cosas como machine translation para poder traducir palabras. ¿Alguien conoce el problema del cóctel? ¿No? Bueno, ¿conocen el Alexa? ¿El tab de Alexa? O cualquier cosa de speech recognition, Siri, ese tipo de cosas. O el Google Assist, que quieran. Pongan de que está el Alexa. Si ustedes dicen Alexa o una palabra clave, no recuerdo cuál es, te va a escuchar, te va a empezar a escuchar por si le dices, cámbiame la canción de Spotify, cosas por el estilo, ¿ok? El problema del cóctel es de que hay mucha gente aquí hablando a la vez entre ellos. Y si yo digo, o sea, si yo, con todo el ruido que hay acá y todo el desorden que hay, yo digo Alexa, me va a poder escuchar. ¿Eso cómo lo hace? Pues es una red neuronal que ya aprendió cuál es mi tono de voz y lo que hace es filtrar y borrar cualquier ruido que no sea proveniente de mí. Entonces, es un problema que se considera muy complejo y hace 1 año, 2 años, gracias a redes neuronales, aunque ya había otras soluciones, ahorita mismo el estado del arte es con Deep Learning. ¿Por qué es impresionante? Bueno, como nos habló Michelle, hay muchos retos. El lenguaje es muy ambiguo, sobre todo español. El español es todavía más ambiguo que el inglés. Y luego hay sinónimos, hay palabras muy parecidas que a veces no significan lo mismo. Lo siguiente es que tienen muchas dimensiones y por lo tanto, matemáticamente y en cuanto a complejidad computacional, es pues muy difícil lograrlo. Y algo que la mayoría de la gente actualmente considera que solucionar los problemas de procesamiento del lenguaje natural equivale a lograr al fin inteligencia artificial verdadera, porque hay mucha gente que no considera ciertas cosas como inteligencia artificial. Y bueno, estas son aplicaciones las que hemos visto son más comunes, pero también está la parte creativa, generar música. Y bueno, ahí yo solo puse la partitura, pero si buscan videos en YouTube o hay ahí como ciertas librerías que te permiten que tú vayas dando las teclas en el piano y tienes ahí un agente en la computadora que va tocando el piano de acuerdo a lo que tú metas.
Eh, el generador de texto pueden pensar que es muy sencillo, pero ahí no es una fuente y no está escribiendo. Ahí literal es una red neuronal, se llama generativa adversarial, que va escribiendo píxel por píxel, o sea, no tiene letras ni fuente, automáticamente lo va escribiendo, ¿no? Eh, transferencia de estilo neuronal, ese es uno muy divertido, que lo que hace es que tiene una imagen de estilo, en este caso las estrellas, la noche estrellada de Van Gogh, una imagen que vamos a luego a recrear, no está acá juntando las imágenes, está recreando la segunda imagen con el estilo de la primera. Y luego una cosa llamada Deep Dream, que está un poco más locochona, no voy a entrar en detalle, pero lo que decían es que es como está basado en cómo soñamos los humanos, realmente no es eso, pero igual es un proyecto en cuanto a generativas adversariales muy interesante. Bueno, ya hablé mucho de qué podemos hacer con Deep Learning, está muy interesante, pero realmente cómo funciona. Y bueno, por el tiempo obviamente no voy a entrar en detalle, lo voy a intentar dar la versión simplificada y muy resumida, así que si acá hay alguien que ya sabe mucho de Deep Learning, disculpen la sobresimplificación. El problema de la izquierda se llama regresión lineal. Pongan que en el eje X tenemos el tamaño de una casa, en el eje Y tenemos cuánto cuesta la casa, y lo que queremos hacer es poder predecir cuánto va a valer una casa a partir de su tamaño, ¿ok? Se puede solucionar con técnicas de Machine Learning, eso ya está resuelto desde hace mucho tiempo, pero también se puede resolver con redes neuronales. Y ese es un problema sencillo porque ahorita solo estamos manejando el tamaño, pero tal vez también queremos predecir el costo a partir de el código postal, el número de habitaciones, muchas otras variables, ¿no? Eso se le llaman features. ¿Por qué se le llama redes neuronales? Porque ¿por qué se llama, perdón, deep learning? Porque es una red neuronal, entre comillas, que tiene muchas capas o capas ocultas, que es lo que está entre la capa de entrada, que es lo de la izquierda, y la capa de salida, que es lo que está, bueno, en este caso de derecha. Entonces, en el caso de predecir el valor de una casa, que tenemos muchas variables, ¿no? Su tamaño, el número de habitaciones, el código postal, tal vez hay cosas que importan más que otras. Por ejemplo, si quisieran aceptar un alumno a la universidad a partir de su examen, por ejemplo, a partir del examen y a partir de su promedio, tal vez te importa mucho más cuál fue su calificación en el examen que el promedio. Y eso no lo vas a decir tú, la red neuronal lo va a aprender a partir de muchos ejemplos. Le voy a mostrar dos visualizaciones de redes neuronales. Aquí a la derecha tenemos un montón de puntos naranjas y un montón de puntos azules. Esos son clases, ¿ok? Y lo que vamos a querer hacer es que nuestra red neuronal, cuando ya la empiece a entrenar, nos separe en el fondo con naranja y azul. Le voy a poner play para que lo vean. Lo voy a hacer muy rápido porque es una buena red neuronal. Si se dan cuenta, acá ya tengo mis dos entradas, tengo aquí una capa, tengo ahí mis neuronas, y cuando le doy play lo voy a volver a hacer para que lo vean, y si no lo vieron, me los va a separar. Ese es un problema muy sencillo, yo sé que están claramente separados. Vamos a ir con otro ejemplo. Este es un poco más complejo porque acá están en el centro y afuera están naranjas. Entonces, cuando le pongo play, poco a poco la red neuronal se va a ir entrenando a partir de muchos ejemplos y va a poder entender cuál es la relación de esa información. Va a poder decir, todo lo que está en esta área azul van a ser puntos azules, todo lo que está en el área naranja van a ser puntos naranjas. Entonces, la idea es de que se van a crear pesos. Por ejemplo, si queremos que importe más el examen, vamos a asignar 5 de peso, y si queremos que importe menos el promedio del colegio, nos asignar 0.5 de peso. Pero lo curioso es que la red neuronal va a aprender todo esto a partir de ejemplos, se va a ir adaptando. Entonces, si quisieran separar aquí los puntos rojos de los puntos verdes, es muy fácil, solo tienen que hacer una línea y ya a partir de esa línea ya tienen ahí la separación. Ese es un problema muy fácil con Machine Learning que ya se ha solucionado desde hace mucho tiempo. Ahora, si miran el de abajo, ya cambió un poquito. Ahora ya está como curvo. Ya no está tan fácil separarlo. La propuesta que hacen las redes neuronales, de manera simplificada, es crear dos líneas, dos cortes. ¿Ok? Algo así. Pero lo que va a decir una red neuronal es, ¿el punto está arriba de la primera línea? Bueno, de esta línea, sí o no. ¿El punto está a la derecha de la otra línea? Sí o no. Y luego la tercera neurona va a decir la respuesta a las otras dos preguntas. ¿Fue sí? Y si es que sí, significa que estamos en la zona verde. Con una visualización con redes neuronales, más o menos se vería así. Entra el examen, entra el promedio, la red del medio de arriba va a decir el punto está arriba de la primera línea, la neurona de ahí abajo va a decir el punto está a la derecha de la otra línea, y en base a esas dos entradas, a esos dos conocimientos, la red neuronal va a poder determinar si aceptamos o no aceptamos al estudiante.
¿Cómo aprender Deep Learning? Yo sé que eh, pues a partir de esto no creo que hayan entendido tampoco mucho de cómo funcionan redes neuronales. Es un tema más fácil que otras áreas de inteligencia artificial, pero aún así puede ser algo retadora. Entonces, yo les recomiendo que chequen Udacity. Tienen nanodegrees de AI y de Deep Learning. Son pagados, si no quieren pagar, tienen los cursos gratuitos. Solo no tienen los mentores y los proyectos, pero pueden checar ahí todo el material. El código está en GitHub y los cursos en sí son gratuitos. Lo que cuesta es el nanodegree. Y tienen ahí cursos de inteligencia artificial, de redes neuronales convolucionales, adversariales generativas. Luego, si no son fans de Udacity, pueden ir con Coursera, es otra plataforma de cursos en línea, gratuita. Tiene una especialización de Deep Learning que si no quieres el certificado igual lo puedes tomar gratuitamente. Y luego hay dos libros, Deep Learning Book y Neural Network and Deep Learning. Son dos libros muy buenos, también son gratuitos, ahí los pueden checar. Y el último es un curso, ese yo no lo he tomado, pero tiene muy buenas críticas, se llama Fast AI, que enseña muy intensivamente en muy pocas clases eh, cómo utilizar redes neuronales utilizando TensorFlow. Eh, Igual si quieren como más recursos, en cualquier momento nos pueden escribir a través del Meetup, me pueden hablar ahora que que termine la charla y les puedo igual recomendar como otros recursos. Y bueno, tengan en cuenta que Deep Learning es un campo dentro de Machine Learning. Es una herramienta, una solución, pero no es la herramienta, no es la solución, perdón, para todos los problemas. Deep Learning tiene la limitación de que requiere muchos datos, mucho entrenamiento o mucho procesamiento de sus computadoras. Entonces, no piensen de que ya si tienen pues como mencionaba antes el compañero, que si tienen muy poca información una red neuronal no siempre va a funcionar. Tal vez en esas ocasiones a veces funciona mejor otras técnicas de machine learning o hay ciertos tipos de redes neuronales como las adversariales que no necesitan tantos datos. Eh, pero bueno, eso sería todo. ¿Alguna duda? Eh, se llama, se llama Playground TensorFlow. Lo que tú haces es que vas agregando aquí tus capas, tal vez quieres más features, aquí asignas el problema, aquí puedes decir como diferentes cosas en una red neuronal, como cómo va a procesar la información, cosas por el estilo, y cuando le pones play, se va a empezar a entrenar. Pues ahorita lo hice al azar, así que no está aprendiendo nada en este momento, pero sí, es muy bueno para visualizaciones. Si quieren checar otro, eh, Deep Learning. Se llama Deep Learn JS. Es un proyecto de OpenAI y de Google que es redes neuronales con JavaScript, sobre todo para visualizaciones. Por ejemplo, ahí toda esa cosa del fondo, el color que va cambiando, eso está siendo creado dinámicamente en este momento en mi browser con una red neuronal con JavaScript. Pero tiene como muchos demos, ahí si quieren los ejemplos. Acá está el piano que les mencionaba antes, muchas cosas. Deep Learn JS, y por si lo quieren checar también. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Eh, que si lo quieres entrenar tú como por el amor al arte, o sea, antes, sin querer todavía subirlo a ningún lado, no lo necesitas nada. Lo puedes hacer localmente. Hay algo llamado cuadernos de Júpiter. Eh, los cuadernos de Júpiter lo que te permiten sobre todo es mezclar texto con celdas de Python. Entonces ahí la mayoría de los investigadores utilizan eso, pero igual en un archivo de Python así puro, sin utilizar nada de texto, puedes hacerlo. Solo es construir tu modelo, cargar la información de entrenamiento, y ya hay muchos datasets ahí en internet. Puedes cargarlo o de un archivo CSV, uno TXT, lo que tú quieras. Lo cargas, entrenas tu modelo y ya está. Si lo quieres ya subir como una aplicación o algo por el estilo, TensorFlow en particular ya tiene como ciertas herramientas para poder llevarlo a producción. Pero si es como una investigación que quieres hacer o solo quieres ver si se puede construir un modelo que solucione algún problema específico, eh, no sé, traducción de lenguaje de signos, cosas por el estilo, lo puedes hacer primero local y ya luego si ves que funciona, lo subes a Moodle. La pregunta fue, ¿cuáles son los criterios?
que tomaría para decidir si resolver un problema con AI, Machine Learning o Deep Learning. No es muy clara la diferencia. Normalmente Deep Learning requiere muchos datos. Los problemas más comunes requieren entre 1000 y 1 millón de datos. En Google, para la publicidad que te muestran, a veces usan hasta trillones de datos como features. Depende mucho el problema y la complejidad. Hay veces que han logrado entrar en una buena red neuronal con cientos de datos, lo cual es muy poco. Normalmente hay datasets en internet públicos que los puedes descargar, son gratuitos y ya con eso los vas entrenando. Pero normalmente Deep Learning requieres muchos datos. Machine Learning no requieres tanto, hay técnicas que ni siquiera requieren almacenar de datos y que funciona bien. Pero sí, lo principal es en cuanto a la diferencia de cantidad de datos. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Bueno, eh,